Hola, es Pastor Bernal les habla. Solo quiero darles las gracias por escuchar este sermón. Espero que sean bendecidos. Si son parte de una iglesia local y están escuchando este sermón como una enseñanza adicional, es fantástico. Espero que lo disfrutes y crezcas espiritualmente. Si no estás en una iglesia local, solo quiero exhortarte a venir y visitar Crosspoint en persona o que busques otra iglesia cristocéntrica y bíblica en tu área, porque creemos que todo el mundo debe de experimentar la bendición de estar conectado a una iglesia local. Espero que este video sea de bendición y te ayude a crecer en tus sentimientos por Jesús. Well, is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Now you got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Easier, baby, if you don't care for it. Por favor, vamos a abrir la Biblia en Efesios 5, versos 22. Si ustedes pueden alcanzar una Biblia delante de la silla de ustedes, nos encontraremos en la página 978. Y si pueden, por favor, vamos a levantarnos para leer la palabra. Leeremos Efesios 5, versos del 22 al 33 en la página 978, si están usando la Biblia de las iglesias. Efesios 5, comenzando con el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie dio jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y su mujer respete a su marido. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Gracias, Chris. Buenos días a todos. Chris Spielman era uno de los mejores jugadores defensivos en Ohio State. Él fue seleccionado en la primera ronda por los Leones de Detroit en 1988. Fue seleccionado para jugar 4 Pro Bowls y era conocido por su intensidad en el campo de juego y su devoción al juego del fútbol era conocida también. Cuando Spielman fue firmado por los Buffalo Bills, él comenzó a dormir en su ropa interior sin cubrirse, sin sábanas, con el aire acondicionado a máxima potencia para aclimatarse al clima de Buffalo. Él era bastante comprometido con el fútbol, pero también era bastante devoto a su esposa Stephanie.
Ellos fueron a la escuela superior juntos. Ellos ambos estudiaron en Ohio State y después se casaron y tuvieron 4 hijos juntos. En 1998, Stephanie fue diagnosticada con un cáncer de seno agresivo y comenzó tratamiento inmediatamente. Y él sabía lo que tenía que hacer. Aunque Stephanie no quería que él lo hiciera, él tomó un año sabático. Y algunos de ustedes estarán pensando, eso no es nada increíble, se tomó un año libre. Deben considerar que la carrera de un jugador defensivo de fútbol dura solamente 3 años. Y él, con todo eso, se tomó un año libre. Y él lo hizo porque su esposa lo amó y lo apoyó en su carrera, así que él decidió sacrificarse durante su temporada de cáncer. Él asumió, ¿verdad? Él cuidó de sus hijos, cambió los pañales, los llevaba a la escuela, le hacía comida y todos los días él tomaba la mano de su esposa durante el tratamiento de cáncer. Él hizo una entrevista y él hizo una entrevista con un periódico que estaba sorprendido con la decisión de Chris porque él hacía mucho dinero en su carrera. Y el entrevistador le dijo, mira, pudiste haber contratado a alguien para que hiciera eso y pudiera seguir jugando fútbol. Y la respuesta de Chris fue bastante sorprendente. Y él dijo, cuando yo me casé, yo hice un voto delante del Dios Todopoderoso de que yo iba a amar a mi esposa en la salud y en la enfermedad y que iba a anteponer sus necesidades a las mías. Por tanto, no le iba a pedir a otra persona que hiciera eso, que fue lo que Dios me llamó a hacer como su esposo. Él amó a su esposa de manera correcta. Qué gran ilustración de lo que es amor sacrificial. Y esto nos recuerda lo que Pablo dice en el capítulo de Efesios 5, esposos, amar a sus esposas y entregarse por ellas al punto de dar la vida por ellas. ¿Qué clase de amor? Hermanos, debemos reconocer que las acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Podemos continuamente decirle a nuestra esposa que las amamos, pero si nuestras acciones no están alineadas, a lo mejor nuestras palabras caen en oídos sordos. Usted pone las necesidades de su esposa antes que las suyas, futuros esposos. Esto no es una cosa fácil de hacer. Naturalmente nosotros no ponemos las necesidades de otros delante de las nuestras. Si somos honestos, nuestra programación automática es el egoísmo. Es el egoísmo. Esta es la programación automática del corazón humano. Nosotros naturalmente no estamos inclinados a poner las necesidades de otra persona sobre las nuestras. Así que esto requiere un grado alto de intencionalidad, pero más que nada requiere el poder de Dios habitando dentro de nosotros y requiere que nosotros reconozcamos que la gracia del Señor es suficiente y que nuestra debilidad, el poder de Dios es más que suficiente. Y entonces experimentaremos la fortaleza del Señor y podremos amar a nuestras esposas como Jesús amó a su iglesia. Vamos a orar. Señor, hay misterio, un profundo misterio en este texto. Cuando un esposo ama y sirve a su esposa sacrificialmente, esto ilustra el amor de Jesús y el servicio sacrificial a su esposa, a su novia, la iglesia. Señor, dale a cada esposo y a cada futuro esposo la visión de lo que significa amar a sus esposas, pero más que nada, yo oro que cada hombre, mujer y niño vean a Cristo según abran la palabra, que podamos ver a Jesucristo y su amor sacrificial que lo llevó a entregar su vida por nuestras necesidades, poniendo nuestras necesidades antes de Él. ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor tenemos en Cristo? Ayúdanos a ver en el nombre de Jesús. Amén. Yo estoy bien emocionado de
anunciarles que el 4 de mayo Ben ha hecho un trabajo extraordinario al dirigir nuestros jóvenes y estamos haciendo preparaciones y coordinaciones para que él se convierta en Pastor Ben este verano. Y los líderes del grupo de Abide, Ben nos recuerda que empezamos Abide con 6 estudiantes y en 4 de mayo vamos a escuchar testimonios de estudiantes que están viniendo aquí al grupo de Abide en Cross Point, de cómo Dios los ha tocado y los ha transformado. Y Ben, el 4 de mayo, va a tener el privilegio de bautizarlos, así que estamos bien entusiasmados con esto. Pero ahora mismo estamos casi terminando la serie del cantar. Yo espero que haya sido una bendición para usted, ha sido una gran bendición para mí. Y si usted recién se une a nosotros, a lo mejor usted se está preguntando de este diseño que tenemos en el altar. Y si no lo ha visto antes, esto es un hopa. Es una especie de pérgola judía una pérgola judía que simula a la que utilizó el rey Salomón cuando se casó con su esposa cerca de 3.000 años atrás. Así que en la medida que caminamos por el Antiguo Testamento a través del libro de Cantar de los Cantares y él documenta su experiencia con su esposa, pues toda esta serie lo que nos lleva nos hace realizar de que la cultura se desvía del modelo del matrimonio y lo que estamos haciendo es voltearnos a la palabra, voltearnos al diseño original de Dios para el matrimonio. Así que de esto se trata el libro del Cantar de los Cantares. Esto es bastante interesante. También hay una adición al libro de Cantar de Cantares, que es que estamos estudiando el libro de Efesios 5, el discurso más importante de Pablo acerca del matrimonio. Y en Efesios 5 no solamente se nos da un entendimiento del amor del matrimonio, sino del llamado de los esposos y de las esposas. Y también nos apunta a las implicaciones teológicas. Hay una reflexión del amor de Jesús hacia su esposa, la iglesia. Se estuvo con nosotros la semana pasada, los primeros versos, lo que estaba haciendo Pablo le estaba llamando a las esposas a que se sometan a la autoridad del esposo y que los respeten. Y también discutimos cómo la cultura es alérgica al concepto de sumisión. Pero queremos apuntar de que cuando la esposa se somete a la autoridad de su esposo, esto emula la sumisión de Jesucristo a su Padre del cielo. Cuando Jesús estaba clamándole al Padre, al Padre que pasara de sí esa copa, la copa del sacrificio, al final él terminó con la afirmación, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mujeres, cuando se someten a la autoridad de su esposo, esto no revela tu debilidad, sino tu grandeza y tu parecido a la figura de Cristo. Y ahora lo que tenemos son las instrucciones al esposo. Según las esposas se someten a su marido, entonces el esposo tiene la responsabilidad de dirigir y amar a su esposa. Y esas son las instrucciones que vemos en Efesios 5. Y algo sobrenatural pasa. Cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios abrazan su llamado en el matrimonio, esto empieza a revertir la maldición de Adán y Eva en Génesis 3. Como Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios y esta maldición cayó sobre ellos, cuando una mujer y un hombre se deciden a vivir en misión de evangelio, esta maldición empieza a revertirse. Si vamos a leer la palabra, Efesios 5, si no tienen una Biblia, ustedes pueden alcanzar una delante de la silla de frente, en la página 978. Permítame recordarle que esto no es solo un libro, esta es la palabra inspirada de Dios, que ha sido preservada para nosotros en este libro. Y en un mundo que relativiza todo, donde todo el mundo tiene su verdad,
La Biblia es la autoritativa verdad. El campeón peso completo de la verdad. Así que amárrese bien según usted abre este libro, porque tiene el poder de transformar su vida con el amor y la gracia de Jesucristo. Así que vamos a ir a Efesios 5, desde el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si las esposas imitan a Jesús en la relación de Jesús con el Padre en la Trinidad, así que el esposo emula la relación de Jesús con nosotros, que nosotros representamos la iglesia por la cual Él murió. La semana pasada aprendimos que las mujeres se someten a los esposos porque esta es la cabeza. Pero esto es porque son la fuente de autoridad de acuerdo al orden de la creación, no porque haya una superioridad inherente. Dios creó a Adán primero y después de Adán salió Eva. Así que la palabra griega para cabeza es kéfale, que también significa fuente de autoridad. Así que en un sentido, a través del trabajo de Dios, Adán era la cabeza de Eva. Así que cuando una mujer se somete a su marido, eso no revela ninguna inferioridad, sino el orden de la creación. En el verso 25, Pablo empieza a hablar y le dice claramente al esposo, ustedes tienen que amar a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Pablo define el amor para nosotros. Si ustedes están luchando, esposos, si están luchando en el matrimonio, ¿qué es lo que significa esto? Pablo te está hablando a ti, te está diciendo, estás supuesto a hablar a tu esposa como Jesús amó a la iglesia que murió por ella. Así que define el amor como servicio sacrificial. Si no entiendes esto, entonces no estás escuchando el llamado de Dios como esposo. Como esposo, Dios está definiendo el amor como servicio sacrificial. Jesús dijo, yo no vino a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Esposos, esto es algo bien retante, imitar el amor de Cristo. Así que según la autoridad del esposo no es para que la mujer le sirva a él, sino para él sacrificialmente servir a su esposa. Vamos a ser honestos. Esto reta el conocimiento de lo que es autoridad en nuestra cultura. Él es la cabeza de su esposa y es su puesto de tomar esta autoridad para entonces ejecutar lo que es servicio sacrificial. Pero si esto realmente reta el conocimiento de lo que es la autoridad en nuestra cultura, esto completamente elimina la rigidez cultural del primer siglo. En los tiempos de Jesús se entendía que si había alguien arriba de ti en autoridad, tú tenías que venir y someterte a él, a su autoridad. Pero entonces en Juan 13, Jesús se está sentando en la última cena, según se sienta con sus discípulos. Juan nos da una ventana a este momento y vamos a leerlo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Y saben lo que viene después? Jesús lavó los pies de sus discípulos. Vamos a echar para atrás un poco. Juan nos dice que Jesús sabía que el Padre le dio todas las cosas en su mano. El Padre le dio toda la autoridad al Hijo. Y en el inmediato momento después, Jesús, teniendo toda la autoridad que él tenía, él se quitó su abrigo, se amarró una toalla, se arrodilló
y sacrificialmente empezó a servir a sus discípulos. Los discípulos representan su novia, la iglesia, nosotros. Toda la autoridad nos fue dada a nosotros. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él empezó a servir. Él comenzó a servir. Hermanos, nosotros no servimos para que nos sirvan, sino para servir a otros y entregar nuestras vidas por nuestras esposas. La autoridad de Jesús no era una autoridad de autocomplacencia, era una autoridad de servicio sacrificial a otros. El teólogo John Stott comentó acerca de Efesios. ¿Qué significa la sumisión? Es uno entregarse a otra persona. ¿Qué significa amar? Es uno renunciar a la autogratificación a cambio de cubrir las necesidades de otra persona. Otro comentarista dijo lo siguiente: sumisión es anteponer la voluntad de otro antes que las de uno. Amar es poner las necesidades de otro antes que las de uno. Si vemos el jardín de Getsemaní, vemos una hermosa ilustración de Jesús sometiéndose a la voluntad del Padre, diciendo que mi voluntad no se haga, más sea hecha tu voluntad. Él se sometió a la cruz, que fue lo que nos trajo salvación a nosotros. Vemos una ilustración del amor en el Gólgota. Si el Getsemaní mostró sumisión al Padre, en el Gólgota vemos el amor de Dios por nosotros, porque Él estaba poniendo nuestras necesidades antes de las de Él. Este es el amor de Cristo que debemos emular en el matrimonio. ¿Hay alguien más que esté intimidado por esto? Así que en el verso 25, después de que Pablo dice a los maridos que amen a su esposa, a fin de presentársela a sí mismo. Hay una manera de presentar la santificación. Aquí no estamos hablando de la santificación progresiva, que estamos llamados a hacer como cristianos, tratarnos de parecer a la imagen de Cristo. Él está hablando de una santificación posicional. Jesús murió para que nosotros pudiéramos ser santificados, para que podamos ser declarados justos, porque tenemos las justicias de Jesucristo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta es la palabra del Evangelio. Tenemos que creer que hemos sido lavados, cubiertos por la justicia de Jesús, para ponernos en una posición de privilegiada delante del Dios Todopoderoso, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Pablo lo que explica aquí, hermanos, es que Jesucristo tiene unas responsabilidades espirituales respecto a su novia, la iglesia. Él tiene que santificarla a ella, limpiarla a ella. Y Pablo ahora está transicionando y nos dice, esposo, también tienes responsabilidades espirituales hacia tu esposa. Estabas llamado a amarla, a servirla, pero esposo, escuchen. Parte de nuestra autoridad sacrificial es no solamente llamarla a servir, sino a tener responsabilidad sobre el desarrollo espiritual de tu esposa. Es una responsabilidad dada por Dios. Solamente no tiene que discipularse él mismo, pero tiene que verificar que su esposa también crezca espiritualmente. Eso es lo que tenemos que estar cultivando en nuestras relaciones con el Señor. Tenemos que leer la palabra, continuamente conformándonos a la imagen de Jesús, entendiendo la Biblia, aplicando la Biblia en nuestras vidas. Según nos parecemos más a Jesucristo, estamos llamados a ayudar a nuestras esposas a que hagan lo mismo. Somos llamados a que nuestras esposas hagan lo mismo. Es parte de este sacerdocio en el matrimonio. Yo escuché hace unos cuantos años sobre una esposa que perdió a su esposo. Ya estaba sufriendo la pérdida, pero
ella también le confesó a su amiga que tuvo también una sensación de alivio porque ella entendía que su esposo no la dirigió espiritualmente adecuadamente y pues ella fue arrastrada por la complacencia espiritual de él. Y ella estaba sufriendo la pérdida, pero también tenía un sentido de alivio porque ahora ella podía crecer en sus afectos por Cristo. Esposos, si te murieras esta noche, ¿tu esposa se sentiría de la misma manera? Habría sufrimiento, pero también una sensación de alivio de que tú eres el que no permites que ella progrese espiritualmente. Que no sea, hermanos. Esposos, estamos cultivando las relaciones y los afectos por Cristo. No seas el que la arrastre a ella e impida el progreso en su relación con Cristo. Aunque el esposo tenga este poder posicional de elevar y ayudar a su esposa a crecer espiritualmente, también tiene un poder posicional para ya sea construirla o destruirla. Esa es la cercanía que hay en el matrimonio. Nos miramos uno a uno como desnudos, como otras personas no lo hacen. Así que el esposo tiene el poder de construir sobre su esposa o destruirla a ella, de sanarla o de dañarla. Esto es bastante real, bastante cierto. Hermanos, piensen conmigo. A lo mejor su esposa creció en un ambiente en donde le decían constantemente que ella no era lo suficientemente atractiva. Si ella se crió escuchando eso, se va a sentir que no era atractiva. Pero si tú le dices como esposo a tu esposa que ella es hermosa, si continuamente tú le estás diciendo cuán hermosa ella es, ella se va a sentir hermosa. Ella va a comenzar a sentirse hermosa. Pero desafortunadamente lo contrario es cierto. Si todo el mundo le está diciendo a ella cuán hermosa ella es, pero tú le dices a ella que no es atractiva, no importa lo que los demás le digan, ella se va a sentir que no es atractiva. Algunos de nosotros estamos en matrimonio, algunos de nosotros hemos crecido en familias donde se hizo más daño donde hubo más daño que sanidad. Yo quiero que usted entienda el poder posicional que tiene Jesucristo en su vida. Si nuestra esposa o nuestro esposo tiene un poder increíble de construir en nosotros o destruirnos, ¿cuánto más no tendrá nuestro novio en el cielo? A lo mejor tú te sientes aislado, solo, te sientes que no vales lo suficiente. Pero ¿sabes qué? El Rey del Universo dice que tú vales. En el Evangelio vemos que Jesús abandonó el cielo para llegar a esta tierra, encarnarse para tenerte a ti. Así que tú eres valioso. Mientras todos los demás dicen que no lo eres, el Dios del Universo te dice que tú eres acepto en Cristo Jesús. Hermanas, si ustedes se sienten que no son atractivas, dice el Evangelio que Cristo murió por ti, no porque seas bella, sino porque tú eres valiosa. Y si tú estás en Cristo, eres hermosa ante sus ojos. Y esta voz sobrepasa todas las voces del mundo. Deja que Jesucristo tenga la preeminencia en tu vida. Deja que lo que Cristo dice de ti anule lo que los demás dicen de ti. Esposos, ustedes tienen que reconocer que ustedes tienen un poder increíble para ya sea sanar o destruir a su esposa. Pero ¿qué podemos hacer cuando no nos sentimos como que amamos a nuestras esposas? No nos sentimos como que las debemos respetar, no nos sentimos como que tenemos que elogiarlas. ¿Qué hacemos cuando tenemos estos sentimientos? Tenemos que recordar que hay una relación increíble entre nuestras acciones y nuestros sentimientos.
En 1941, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el teólogo C.S. Lewis fue a hablar en BBC delante de toda la nación, y en momentos en donde la historia era bien oscura, el evangelio estaba fluyendo hacia adelante. Y C.S. Lewis estableció el poder de las acciones sobre nuestros sentimientos. Estamos hablando en 1941, donde podíamos apreciar que el odio de los nazis hacia los judíos era increíble. Y C.S. Lewis dijo que los alemanes a lo mejor odiaban a los judíos porque los maltrataban, pero después los odiaban aún más porque su maltrato fue habitual. Mientras más cruel tú seas, más odio albergarás. Esposos, cuando ustedes utilizan palabras ásperas o acciones ásperas contra su esposa, van a obtener el desprecio de su esposa. Esas acciones de falta de respeto, lo que va a cultivar son acciones o sentimientos de más odio. Gloria a Dios que lo opuesto también es cierto. Si usted escoge amar y llevar a cabo acciones de amor, entonces se cultivarán sentimientos de amor. Entonces sentimientos de respeto y de honor van a seguir a estas acciones. Hermanos, si usted no siente que ama a su esposa, entonces escoja ejecutar acciones de amor y verá cómo sentimientos de amor van a seguir. Esto es cierto. Padres, si están luchando con las relaciones con sus hijos, esto también, si usted también está luchando con las relaciones con sus amistades, escoja la línea del amor y sentimientos de amor van a seguir. Así que vamos a seguir con el verso 28. Según Jesús santifica a la iglesia, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí hay un misterio profundo en esta ilustración, comparando la relación de Cristo con nosotros, la iglesia. Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Así que nosotros estamos conectados unos a los otros. Jesús ama y alimenta a la iglesia, su cuerpo. Y Pablo lo que dice, esposos, de la misma manera, ustedes como cabeza están llamados a cuidar de su cuerpo porque están juntos. De la misma manera que usted cuida su cuerpo, Pablo está diciendo a los esposos que deben darle ese mismo amor a sus esposas. Cuando un esposo ama a su esposa, se está amando a sí mismo. ¿Ven este misterio increíble aquí? Hermanos, si nosotros podemos vivir una sola carne, eso es lo que Dios nos llama. A lo mejor de ustedes han oído hablar de Dr. Wayne Grudem, es uno de los teólogos más respetados de nuestros tiempos. Se graduó de Harvard y de Cambridge. Estaba en un comité que tradujo la versión ESV de la Biblia. Este es un hombre bastante inteligente, un hombre brillante. Fue un profesor por mucho tiempo de la Escuela de Divinidad Trinity Evangelical cerca de Chicago. Dr. Grudem estaba casado con Margaret y ella estuvo envuelta en un accidente de carro bastante serio y ella a consecuencia padecía de dolores crónicos. Siempre estaba incómoda, siempre luchaba físicamente. Y entonces en una ocasión visitaron a sus amigos en Arizona y entonces ella comenzó a salir en caminatas, corriendo bicicleta
y se dieron cuenta que su condición médica se exacerbaba a causa del frío y en el clima cálido ella se sentía mejor físicamente. Así que Dr. Grudem, observando esto, le dijo a Margaret, si tú quisieras, nos podemos mudar aquí a Arizona, si esto es importante para ti. Si te sientes mejor aquí, yo estaría dispuesta a mudarme de Chicago. Y ella le dijo, absolutamente no. Yo no te voy a sacar de esta plataforma que Dios te ha dado en la universidad. Así que hablaron sobre esto, oraron sobre esto y después de varios meses orando por esto, Margaret le dijo a él, yo he orado por esto por mucho tiempo, pero tengo algo que decirte. Tú eres el que tienes que tomar la decisión, no yo. Y Grudem dijo que él realmente estuvo bastante decepcionado con esta respuesta. Él no quería dejar a Chicago, él no quería abandonar su posición como profesor, su plataforma, enseñando en una de las universidades más prestigiosas evangélicas. Y estaba hasta molesto con Margaret por poner esta decisión en sus manos. Así que después empezó a leer el libro de Efesios y llegó al capítulo 5, verso 28, donde dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y en ese momento él comprendió, mi esposo está sufriendo de dolor crónico y el mudarme a Arizona aliviaría ese dolor, pues entonces esto no lo tengo que pensar, vamos a mudarnos. Y él fue a donde Margaret y le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a mudar a Arizona. Y aquí vemos cómo él antepuso las necesidades de su esposa a las de él. Y entonces ellos buscaron en las páginas amarillas y encontraron Phoenix Seminary, el seminario de Phoenix. Y se dio cuenta que la biblioteca de su casa era más grande que la del seminario en Phoenix. Y Dios, por su gracia, ha multiplicado la plataforma de Dr. Grudem para que sea más grande que la que él tuvo en Chicago. Hermanos, ¿en dónde en tu matrimonio Dios te está llamando para que priorices las necesidades de tu esposa a las tuyas? ¿En dónde en tu matrimonio tienes que poner las necesidades de tu esposa antes que las tuyas? Pablo continúa en el verso 31. Y es importante porque aquí él cita al Antiguo Testamento, Génesis 2:24. Pablo escribe lo siguiente, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Pablo nos está apuntando al primer matrimonio en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva se unieron en el primer matrimonio, de una manera misteriosa, este pacto diseñado por Dios nos está apuntando al pacto de la unión de Jesucristo con la iglesia. Si se acuerdan, nosotros empezamos a hablar sobre la importancia de abandonar a los padres de manera tal que nosotros podamos unirnos el uno al otro en matrimonio. Ese despegue es crítico para formar la unión del matrimonio. Yo he estado enseñando esto por años, pero la pasada semana el Señor me enseñó algo que yo no había visto anteriormente. Claro, abandonamos y dejamos a nuestros padres, se entiende. Pero Pablo dice que hay un misterio profundo, que hay un profundo misterio en Jesucristo. Y de repente esto se me iluminó. Jesús en la encarnación abandonó a su Padre, salió de la tutela de sus padres, tomó carne, porque dejó para que Él pudiera unirse a nosotros. Para que Él pudiera unirse a nosotros. Jesús dejó su familia celestial, la Trinidad,
salió de la autoridad del Padre, tomó cuerpo. ¿Y por qué dejó? Para que pudiera unirse a nosotros. Si Jesús nunca hubiese tomado cuerpo, nosotros no podíamos ser el cuerpo de Jesús. Porque a causa de que Jesús se fue y vino como hombre, Él puede convertirse en nuestra cabeza y nosotros podemos ser el cuerpo. Sin la encarnación no hay una sola carne entre Jesús y su novia, la iglesia. Él dejó, porque dejó, para que pudiera unirse a nosotros. Para que pudiera unirse a nosotros. Hay un profundo misterio que es glorioso, es hermoso. Y últimamente Jesús dejó para que Él nos pudiera ser su novia, nos pudiera presentar al Padre. Jesús, el novio cósmico, compró a su novia, la iglesia, y nos prepara para la fiesta de Apocalipsis 19. Jesucristo nos va a presentar a su novia, la iglesia, cubierta en ropas blancas, simbolizando la justicia perfecta de Dios, y nos va a presentar al Padre en la fiesta de la boda, en Apocalipsis 19. Nosotros no podemos ser parte de esa fiesta si Él no hubiese tomado carne. Y si Él no hubiese vivido la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, para tomar el castigo de nosotros y eliminar el castigo de nuestras vidas. Y a causa de su derramamiento de sangre hemos sido blanqueados y hemos sido cubiertos con la justicia de Dios. Y un día nos vamos a presentar vestidos de blanco delante de Dios. Esto es glorioso, hermanos y hermanas. Y significa que cada vez que un esposo abraza el servicio sacrificial hacia su esposa y se la sirve, nos apunta al amor de Jesucristo por la iglesia y lo magnifica. Y magnifica el evangelio. ¿Se acuerdan de Chris Spielman, el jugador defensivo de la NFL? Él se sacrificó, se entregó sacrificialmente a su esposa. Él puso sus necesidades antes que las de él y las de sus familias también. Él estaba dispuesto a abandonar su carrera para servir y amar a su esposa. Spielman otorgó una entrevista y escribió un libro acerca de esto. Y en la entrevista él dijo, la parte más difícil de la batalla de Stephanie con el cáncer fue a él aprender a tragarse su orgullo. Este hombre era un hombre fuerte. Y él le decía a Stephanie constantemente, según ella batallaba en el hospital, mientras ella soportaba radiación y quimioterapia, él le decía, yo quisiera sacarte el cáncer de tu cuerpo y ponerlo en el mío. Yo quisiera que yo pudiera tomar mi fortaleza para batallar tu cáncer. Pero el cáncer no funciona de esta manera. Tú no puedes quitarle el cáncer a una persona y ponérselo a otra persona. Hay un cáncer espiritual que se llama pecado. El cáncer físico se come el cuerpo, pero el cáncer espiritual carcome nuestra alma. Y yo me pregunto si a lo mejor usted no es un creyente en Jesucristo todavía, y a lo mejor usted se sienta lo suficientemente honesto de que hay algo que está mal dentro de sí. Usted sabe que está roto porque usted siempre está batallando con algo, siempre tiene sentimientos de vergüenza sobre las cosas que estás haciendo. Y te dices a ti mismo, sí, yo voy a hacer lo mejor la próxima vez, yo voy a ser una mejor persona. Pero sabes que por más que intente, no funciona. Ese sentimiento de quebrantamiento no se va. ¿Estás listo para reconocer que tú no puedes curar tu cáncer del pecado? No te puedes sanar, no puedes arreglar lo que está roto. No puedes curar la enfermedad del pecado. Pero hay alguien que puede. Y su nombre es Jesucristo.
Y Jesucristo, este Hijo de Dios, Él vivió por ti, Él murió por ti, Él fue perfecto en todos los aspectos por ti, en tu lugar, para que tú seas justo, para que a través de su justicia podamos ser perdonados, podamos ser salvados, podamos ser adoptados en la familia de Dios. Esta es la gloriosa verdad del Evangelio, que si has creído en Jesús, a menos que Jesucristo tome la enfermedad de tu pecado y la cargue Él, a menos que tú no creas, el pecado del cáncer te va a matar. Este pecado va a ser juzgado en Jesús, en la persona de Jesús o en tu persona. El pecado tiene que ser castigado. Este va a ser juzgado ya sea a través de la persona de Jesús en la cruz o va a ser juzgado en tu persona. Y si yo no te digo esta verdad, voy a ser falto de amor. Tú necesitas a Jesús, tú necesitas a su justicia, tú necesitas su perdón, tú necesitas vida, que solamente puede encontrarse en Él. Chris Spielman dijo que la parte más difícil de ver el sufrimiento de su esposa es que él no podía quitarle ese sufrimiento y tomarlo él. Pero él pudo balancear su ego cuando él reconoció su limitación. Él no la podía sanar. Y tampoco tenía la fortaleza para poder amar a su esposa y poner sus necesidades antes de las de él. Él dijo que estaba desesperado leyendo la Biblia hasta que encontró 2 Corintios 12:9 y que esto transformó su vida. Y que todas las mañanas él pensaba en eso para poder amar a su esposa y poder servir. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia del Señor fue suficiente para que él pudiera servir a su esposa durante 12 largos años de batalla de cáncer, hasta que en 2009 se fue a morar con el Señor. Y Chris es un legado para esposos, para que nos modele cómo luce vivir sacrificialmente para servir a nuestras esposas. Hermanos, nosotros no tenemos lo que necesitamos para parecernos a Jesucristo. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando sabemos que la gracia del Señor es suficiente para nosotros, su poder se hace perfecto en medio de nuestra debilidad. Señor, yo no puedo hacer eso, pero tú lo puedes hacer a través de mí. Hermanos, abracen su debilidad para que encuentren su fortaleza, para amar a su esposa como Jesús amó a su iglesia. Vamos a llamar al Ministerio de Adoración para que nos dirijan una canción más. Si eres esposo en necesidad de la gracia de Dios, pasen adelante para que podamos orar por sus debilidades. Para eso están las personas que van a orar. Señor, te agradecemos por el misterio que encontramos aquí en Efesios 5. Señor, te damos las gracias porque has hablado a los esposos. Agradecemos que viniste debajo del Padre y tomaste cuerpo para estar con nosotros, Señor. Gracias por tomar la enfermedad del pecado y crucificar la cruz. Gracias porque por medio de la fe podemos ser perdonados. Podemos recibir tu justicia y tener una nueva vida en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.